Los invitamos a todos ustedes que vean nuestro canal de YouTube. Bueno, mi nombre es Raquel Monroy de Jaramillo y por gracia del Señor pues estamos con ustedes para compartir esta palabra maravillosa de María nuestra Madre y obviamente también de Jesucristo nuestro Señor. Somos de San Luis Potosí, originarios de la Ciudad de México, pero vivimos en San Luis Potosí, ya tenemos más de 32 años ahí viviendo. Tenemos 4 hijos, 16 nietos. Si Dios lo permite, este año, el 27 de diciembre, el Señor nos va a regalar 50 años de matrimonio. Es un regalo del Señor que solamente Él lo puede hacer. Y gracias por mirar y ver nuestro canal. Bueno, hermanos y hermanas, mi nombre es Eduardo Jaramillo y con la alegría del Señor quiero compartir con ustedes un tema maravilloso. Mi nombre es Eduardo Jaramillo, como lo digo, yo soy pintor de toda la vida y quiero compartir con ustedes cómo la Santísima Virgen, por medio de mi trabajo, me acercó más a Jesús. Y este tema mariano es tan importante para nosotros que sepamos quién es ella, porque conocerla es amarla. Todos los santos han dicho que el camino más fácil y más seguro para llegar a Jesús es ella. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes, lo que ha sucedido en mi vida. Miren, para empezar, hermanos, hermanas, la Virgen María no es un invento católico, que no nos engañen. Ella es la criatura más excelsa que existe, que Dios en su bondad la creó, porque por medio de ella quiso llegar a nosotros. Y este tema lo titulamos María en la historia de la salvación. Pero no vamos a hablar nada más lo que se nos ocurra, sino que queremos que vean cómo está ella presente en las Escrituras. Y presentaremos determinadas Escrituras a donde ella aparece y el papel que ella tiene para llevarnos a Jesús. La voy a ir compartiendo con mi esposa. De una escritura y otra escritura la iremos desmenuzando. Entonces, María en la historia de la salvación. Entonces mi esposa empezará con la primera escritura donde aparece, donde se menciona a ella. Bueno, es muy importante conocer quién es María, nosotros los católicos, cristianos, porque cuando no conocemos, siempre va a haber desviaciones y nuestros hermanos separados, que también son cristianos, pero están separados de la Iglesia Católica, siempre están atacando, hablando en contra de la Virgen María. Siempre nos dicen a los católicos que somos idólatras, que la Virgen tuvo más hijos, y eso no es verdad. La palabra de Dios lo dice claramente, quién es María y por qué le escogió a ella para darnos a Jesucristo su Hijo. Dios en su amor, en su misericordia, en su bondad, hizo la creación y formó al hombre, lo formó del barro.
Pero Adán y Eva, cuando formó a Adán y después a Eva, en el paraíso terrenal, les dio un mandato divino, que no comieran del árbol prohibido. Y ellos fueron tentados por el demonio. Dice la palabra de Dios que en forma de víbora tentó a Adán, tentó a Eva. Y ella cayó en esa tentación. Dios le dijo que no comiera del fruto de un árbol, y ella comió del fruto prohibido, del árbol de la vida, del bien y del mal. Ella comió de ese fruto que Dios les dijo que no. Y el demonio le dijo, sí, come, porque te vas a hacer como Dios, vas a ser una diosa, igual Adán. Y cayeron, cometieron un pecado gravísimo de soberbia. Un pecado que muchas veces nosotros también, a veces, caemos en ese pecado tan tremendo. Pero ese pecado tuvo una consecuencia grave. Todos los humanos heredamos el pecado de soberbia, el pecado llamado original. Pero Dios, en su bondad y en su misericordia, cuando pierde a Adán y Eva del paraíso terrenal, da una promesa de salvación en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 14-16. Ahí da la promesa de salvación. Ahí habla claramente a la serpiente y le dice, maldita serás entre todas las bestias y te arrastrarás. Dice, porque de una mujer nacerá el Salvador, y el descendiente de la mujer te pisará la cabeza, tú le acecharás el calcañar a la mujer. Ahí está hablando de María, de una mujer sencilla. Está hablando que nuestra salvación vendrá de una mujer. Esa promesa de salvación, Dios quiere dar la salvación a toda la humanidad. Y para eso forma un pueblo, el pueblo de Israel, y va escogiendo a sus patriarcas como Abraham, a Moisés, a sus profetas como Isaac, como Ezequiel, como Jeremías, y va formando su pueblo y va anunciando la promesa de salvación. Y especialmente Isaías, que es un profeta mayor, en el capítulo 7, 14, del versículo 14, habla de una mujer, pero de una mujer virgen. Ahí vemos claramente cómo Jesús va a nacer de una virgen, para decirle a nuestros hermanos separados que ellos siempre dicen que María no es virgen. Y a Isaías lo anuncia, ¿verdad? Este profeta que Dios usó grandemente en su tiempo para anunciarle a su pueblo que de una virgen nacería el Salvador. Y así muchos otros profetas, como Amós, también tenemos Amós, que también habla de María, de una mujer, que de una mujer vendrá la salvación. Está Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, también nos habla claramente que de una mujer vendrá la salvación. Dios, cuando pierde a Adán y a Eva, pudo habernos dado la salvación en un instante, en un momento, como un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios no lo quiso así. Dios, en su bondad y en su misericordia, hizo un plan. ¿Por qué? Porque conoce al hombre, conoce a la humanidad. Él formó a Adán y a Eva del barro y les dio un alma, les dio un espíritu, les dio la vida, les dio el soplo de la vida. Sabía de dónde venían, del barro, y que somos pecadores. Y por eso es que formó su plan de salvación, para que viéramos lo grande que es Él, lo maravilloso que es Dios, lo que Él puede hacer por nosotros, cómo nos ama tanto, tanto, que nos da a su Hijo Jesucristo a través de una mujer.
y esa promesa maravillosa que va anunciando Dios a través del pueblo de Israel. Llega ese momento de la promesa, y obviamente que Dios se lo anunciaba a los profetas, se lo anunciaba a los sacerdotes, a los fariseos, a todos los grandes, lo sabían, todos los grandes del pueblo de Israel, los reyes. Y sin embargo, en el momento que Dios toma la decisión de que el Hijo de Dios, su Hijo precioso, se encarnara en María, no lo sabe nadie más que una mujer sencilla, más que una mujer del pueblo de Nazaret, humilde, una mujercita de 15 años, es la única que sabe ese momento maravilloso que Dios tiene para toda la humanidad, la anunciación, ese acontecimiento grandioso. En Lucas, vemos en Lucas 1, 26, 28, cómo Dios le manda al ángel Gabriel a María a su hogar, a una casa pequeña, donde ella vive con sus padres, Joaquín y Santa Ana. Obviamente ella ya está comprometida con José, y le dice el ángel Gabriel, que va a ser la madre de Jesús, la madre del Salvador, la madre del Hijo de Dios. Ella se asombra, ella se queda asombrada, dice, ¿cómo es posible esto si yo no conozco varón? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el ángel? Todo va a ser por obra del Espíritu Santo. María le dice sí a Dios. Ese fíjate, María, ese sí grandioso, en ese momento, en su sí, se encarna el Hijo de Dios en ella por obra del Espíritu Santo, y ella se convierte en la esposa del Espíritu Santo. Fíjense, una niña humilde, sencilla, se encarna el Hijo de Dios en ella, en su vientre, por obra del Espíritu Santo, y se convierte en la esposa del Espíritu Santo. La esposa del Espíritu Santo. ¡Qué regalo! ¡Qué conocimiento tan más grande, tan más profundo y tan más fuerte! Porque María ahí queda llena del Espíritu Santo. Ella encuentra la gracia, le dice el ángel a María, has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Ella queda llena completamente, es la persona más que está completa, porque recibe el Espíritu Santo en toda su plenitud. Y también ella, pues, para esta misión que Dios le encomienda, ella nace sin pecado original, ella es inmaculada, ella no tiene ese pecado que todos heredamos. Oh, no, Dios para esa misión de ser la madre de Jesús, nace sin el pecado original y se le llama la Santísima Virgen Inmaculada. Virgen porque va a concebir, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. No tuvo intervención del hombre, no hubo una intervención humana. Inmaculada porque nace sin el pecado original y llena del Espíritu Santo, porque con su sí se convierte en la esposa del Espíritu Santo. Y de esa manera el ángel le dice a María, también le anuncia que su prima Santa Isabel, ya de edad avanzada, está embarazada. Y ella dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si mi prima Santa Isabel es una mujer ya grande? Y le dice el ángel, todo es posible para Dios. Aquí nos dice Dios que todo es posible para el que le cree a Dios. Y María le creyó a Dios. María es la primera mujer que se le llama la mujer de la fe, del ejemplo de la fe,
porque ella no dudó en ningún momento de todo lo que el ángel le anunció y le creyó a Dios, que todo es posible para Dios. Si nosotros, hermanos y hermanas en Cristo, tenemos un problema fuerte que nosotros no podemos resolver, Dios sí puede resolver toda nuestra vida, todo lo que tenemos atado, todo lo que no podemos perdonar, nuestra falta de capacidad de amar. Dios nos puede dar muchos regalos si le creemos a Él, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, no es un Dios de castigo como nos lo enseñaban de niños, que Dios te va a castigar, que si no obedecías, Dios te va a mandar este castigo por no obedecer. Pero Dios es misericordiosísimo, nos lo enseña aquí con todo lo que hace con María. Y María, pues obviamente es obediente y quiere compartir esa alegría de que va a ser la madre de Jesús, de Dios, porque Jesús es Dios, y visita a su prima Santa Isabel en el capítulo Lucas 1, 39, 45. Ahí se habla claramente de cómo María va a visitar a su prima Santa Isabel en una actitud humilde, en una actitud de servicio, una niña maravillosa, una mujer maravillosa, porque ya se convierte en mujer María al estar embarazada. Y va a visitar a Isabel, que es una mujer de edad avanzada. Cuando llega a la presencia de Isabel, pues llega con esa actitud humilde. María tuvo que caminar, tuvo que ir de Jerusalén, de Nazaret, a donde estaba su prima Santa Isabel, a un pueblito de Judea. Y por ahí, en las montañas, tuvo que irse en un burro, dice la palabra de Dios. Y lo hizo humildemente, sencillamente, llegó a ella. Y le dice, y cuando la ve Santa Isabel, también el Espíritu Santo le revela a Isabel que María está embarazada de Jesús, del Hijo de Dios. Y dice Santa Isabel, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mí? Y dicen que Isabel, su vientre saltó de gozo, el niño que llevaba en las entrañas saltó de gozo de escuchar a María, la llena del Espíritu Santo. Y por eso es que Isabel queda llena del Espíritu Santo, por María. María es la que también le transmite el Espíritu Santo a su prima Santa Isabel. ¡Qué regalos del Señor! ¡Qué regalos tan maravillosos a estas dos mujeres humildes, sencillas, que el único que hacen es ser obedientes a Dios, obedientes en la fe? Y María pone a cantarse el canto del Magnificat, un canto maravilloso que está en Lucas 1, 46, 56, que le nace a María del alma, le nace del corazón, donde ella le agradece a Dios todo lo que ha hecho por ella. Y el relato del Magnífica también se refiere a los humildes, donde nos habla esa oración de María, que Dios enaltece a los humildes y a los soberbios los deja sin bienes, sin bien alguno. Entonces, para Dios es importantísimo ser humilde y sencillo. Es una enseñanza en la oración del Magnificat maravillosa. Cuando ustedes oren esta oración del Magnificat de María, que le nació del corazón hacia Dios, verán ustedes el poder de esta oración y cómo los demonios se van, cómo nuestros demonios se van, no tienen poder en nuestra vida. Después vamos a ver cómo esta promesa llega el momento del nacimiento de Jesús. En Lucas 2, 1, 21 vamos a ver
¿Cómo nace Jesús? Jesús nace en Belén, no en Jerusalén. Sus padres tuvieron que irse a Belén porque acuérdense cómo en ese momento querían matar a todos los niños. ¿Cómo se llama? Herodes. El rey Herodes. El rey Herodes, cómo quería matar, ¿verdad? A todos los niños, porque quería matar, sabía del nacimiento de Jesús, sabía del nacimiento de un rey y quería matar a todos los bebés. Ellos tuvieron que huir, tuvieron que irse a Belén. Ahí, en ese pueblito de Belén, nace Jesús, en un pueblo pobre, en un pueblo humilde, donde no encuentran posada, donde no encuentran un lugar donde naciera Jesucristo. Y se van al portal de Belén, dice la Escritura. El portal es un lugar donde están los animales, donde se guardan los animales, y Jesús nace en un pesebre donde lo único que hay es paja, no hay cobijitas, no hay una cuna, no hay oro, no hay plata, no hay riquezas, es la sencillez, la humildad, la pobreza. Jesús nace en la nada, de la nada. Imagínense María. ¿Qué sintió María cuando ve nacer a su hijo en la pobreza, en la miseria? Pero ella, aceptando la voluntad de Dios, y sobre todo ella conocía que la voluntad de Dios era esa, conocía las Escrituras, ella sabía todo, porque ella era estudiosa del Antiguo Testamento, ella es judía y era religiosa completamente, sabía todo, y sabía que su hijo iba a nacer así, de esa forma, en una manera humilde, en una manera sencilla. Dios, que es un Dios grande, poderoso, el creador del universo, nuestro creador, se hace pequeño, se hace nada y quiere nacer en la nada de la nada, para enseñarnos que lo importante en esta vida no es tanto el tener, el poseer. Obviamente debemos tener un hogar, debemos tener una casa, pero no estar apegados a lo material, no estar apegados a la casa material, al carro material, para dar ejemplos así sencillos y entender que Dios nos quiere libres como su Hijo Jesucristo, en la humildad, en la pobreza, en la sencillez. Así es como nace Jesús, una enseñanza profundísima de la pobreza. Dios, ¿qué nos quiere decir con esto? Que los preferidos de Dios son los pobres, porque los primeros en conocer a Jesús en su nacimiento no fueron los sacerdotes, no fueron los fariseos, no fueron los grandes del pueblo de Israel, no, ni los reyes. Obviamente fueron los pobres que andaban por ahí en sus alrededores, que un ángel les anuncia a los pastorcitos que andaban pastando sus ovejas, les anuncia que ha nacido el Salvador, que vayan y lo van a encontrar en una cueva, acostado en un pesebre, envuelto en pañales, en la pobreza, en la miseria. Y los primeros en conocer a Jesucristo son los pobres de Belén, los pastores de Belén. Y les dice, verán una estrella, la estrella grande sobre la cueva, la estrella de Belén. ¡Qué cosa tan maravillosa! Esa estrella que es un signo, un símbolo de que ha nacido Jesús nuestro Salvador. Y los primerititos en conocerlo son los pobres, los humildes, los preferidos de Dios. Hagámonos como ellos,
pobres, humildes, sencillos, para ser preferidos de Dios. Dios nos quiere con un corazón humilde, con un corazón sencillo. No nos quiere soberbios, creernos más que los demás o que lo sabemos todo y que sabemos más que el hermano que está al lado. No, hermanitos y hermanitas en Cristo, lo importante es siempre ver que el otro es mejor que tú y que el otro conoce más que tú. Eso es ser humilde, eso es ser sencillo, vivir despegados también de lo material, porque Dios provee. Dios nunca abandona a sus hijos. Dios nos da el trabajo, Dios nos da el pan de cada día, Dios nos da el vestido y muchas veces no sabemos de qué forma, pero Él siempre provee. Nosotros tenemos tantos testimonios de la providencia de Dios, tan grandes, tan maravillosos, de cómo Dios nos da todo si le creemos a Él. Entonces, que quede claro que Jesús, siendo un Dios poderoso, quiso nacer en la pobreza, en la humildad y en la sencillez. Después, obviamente que María tomó a su bebé, lo envolvió en pañales, no le hicieron baby shower como nos hacen hoy día a las mujeres que están embarazadas, y regalitos por aquí, regalitos por allá. Lo único que recibió Jesús fue la visita que dice la palabra de Dios. Sigue ahí narrando en Lucas 2, 1, 21 y sigue todos los versículos hasta terminar ese capítulo, cómo lo visitan unos reyes que vienen de Oriente, unos reyes magos que no se sabe exactamente, simplemente que le llevaron mirra, incienso y oro. Esos fueron sus grandes regalos. Lo que significa esto de estos reyes magos es que están representando a toda la humanidad, porque Jesús nace para toda la humanidad. Jesús, el sol de justicia, que así le llama el Salmo, ha nacido para todos los hombres de la tierra, traer la salvación para todos los hombres de la tierra, no nada más para su pueblo Israel. Y eso es lo que representan esos reyes magos que habla la escritura no de una manera vaga, pero los teólogos son los que más han estudiado y dicen que es Melchor, Gaspar y Baltasar, que llegaron en camellos, y eso es lo que se narra los teólogos estudiosos, eso es lo que dicen de ellos. Vamos a ver cómo después Jesús pues vivió una vida humilde junto a su padre José y junto a su madre María. Jesús creció en su niñez humildemente, sencillamente, jugaba como cualquier niño. Lo único que se narra es cuando él fue presentado en el templo, en Lucas 2, 22, 38, cómo María y José lo llevan al templo a presentarlo, porque esa era una ley judía. Ellos eran judíos y cumplieron, eran obedientes. Lo llevaron y ahí estaba en el templo, narra la escritura, el profeta Simeón y Ana. Y Simeón, cuando ve a la Virgen, le dice: ya puedo morir tranquilo porque he visto la salvación de Israel. Se refiere a Jesús, que Jesús es el Salvador del pueblo de Israel. Y le dice a María: una lanza de dolor atravesará tu corazón. Se está refiriendo a todos los sufrimientos que Jesús va a sufrir. Como les digo y se los vuelvo a repetir, María lo sabía porque conocía las escrituras. Y sin embargo, ella dijo sí a Dios. Un sí profundo, un sí sin divagar, un sí que iba a conllevar miles de sufrimientos, y ella lo aceptó todo por amor. También ella es corredentora junto con su Hijo Jesucristo. Cuando lo llevan a presentar al templo, llevan 2 palomitas, porque les dije, ellos eran pobres. Ellos no tenían para llevar un corderito, simplemente
2 palomas. Aquí todas estas escrituras que les he narrado hablan de María. Hablan que María es virgen. Dios escoge una virgen, una mujer sencilla, humilde, que Jesús nació de una mujer maravillosa y que el nacimiento de Jesús fue fue en la pobreza, en un pesebre, en el portal de Belén, pero que María quedó virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Mi esposo les va a explicar eso más adelante. Lo importante de todo esto es conocer quién es María en la historia de nuestra salvación. Es la mujer que escogió Dios por voluntad divina, y todo viene en la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hablan de esta mujer maravillosa, de esta mujer sencilla que en mi vida ha dejado huella, ha dejado una huella grande de amor, de enseñanza, que ha cambiado mi vida. Sí, la cambió Jesucristo, la cambió a través de la intercesión de María, a través de ver que ella era humilde y sencilla y no soberbia, porque a veces yo cometí muchos pecados de soberbia, de creerme a veces más que otros, y la Virgen me vino a enseñar que tenía que ser humilde. Y gracias al Señor, gracias a Cristo y a María, mi vida ha cambiado grandemente, porque no les voy a decir que soy humilde. Aprendí a ser humilde y sigo aprendiendo cada día a ser humilde. Y cada día tengo que practicar esa virtud, porque el demonio es tan listo que me puede a que yo caiga en la tentación de la soberbia. Y puedo caer en cualquier momento, en un momento dado, pero ya sé que tengo que regresar con un corazón sencillo y humilde al Señor, arrepentido. Dice el Señor, un corazón contrito y humillado delante de mí, yo no lo desprecio. En el Salmo 54, en el último versículo, Él no me desprecia. Él nos quiere con un corazón siempre humilde ante Él, humillado, arrepentido, no creernos más que nadie, más que los demás. Si cometemos un pecado de soberbia, la estamos haciendo de Dios. Cuando queremos manipular nuestra vida a nuestro antojo, o cuando vivimos como se nos da la gana, estamos haciéndola de Dios y no estamos siendo obedientes. Entonces yo con esto termino esto de María que está aquí en la palabra, sobre todo para nuestros hermanos separados, que conozcan quién es María en la historia de nuestra salvación. Como estamos viendo, qué importante son estas escrituras donde se menciona a la Virgen María y qué profundas enseñanzas nos da cada una de ellas. Y yo aquí quiero mencionar lo que está sucediendo en nuestro ambiente respecto de la Virgen María, sobre todo los ataques que tenemos nosotros como católicos respecto a la Virgen María. Como decía mi esposa, tan importante es el tema de la virginidad, que hay que tomarlo en cuenta particularmente. La Virgen María siempre fue, antes, durante y después del parto, virgen. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? Y miren, yo me he encontrado hermanos separados, no católicos, y dicen, pero ¿cómo es posible? Pues, si es algo que no se entiende, y es cierto, humanamente no lo entendemos. Mira, tengo un amigo doctor que me dice, oiga maestro, yo no entiendo, ¿cómo es posible que, yo soy católico, pero cómo, si yo diario estoy recibiendo bebés, ¿cómo es posible que la Virgen María haya quedado virgen? Mi respuesta fue esta. Él es un gran astrónomo, este doctor,
y le pregunto, oiga doctor, dígame, consígame un arquitecto, una persona que nada más me ponga un astro aquí cerquita. Imposible. Para Dios, hermanos, hermanas, para Dios nada es imposible, nada. Y se lo dijo a la Virgen María cuando lo dijo, ¿cómo es posible si no conozco varón? Y Dios le dijo, para Dios nada es imposible. Entonces, si nada es imposible para Dios, ¿cuál es el problema de que la Virgen María haya recibido en su vientre a Jesús por obra del Espíritu Santo? Ese pasaje sí lo admiten, porque lo dice claramente en la Escritura, pero que después del parto haya quedado virgen, hermanos, para Dios nada es imposible. Entonces la respuesta para este doctor, dije, doctor, para Dios nada es imposible. Por lo tanto, ¿cuál es el problema de que haya nacido, se haya presentado simplemente, así como lo recibió, sin tocar su cuerpo? De esa misma manera, sale y se presenta al mundo. Santo Tomás lo explica de esta manera. Si estamos aquí dentro de este templo, de un templo de la casa, aquí va una luz maravillosa, fuerte, que sale por las ventanas a todo el mundo, no rompe los vidrios. Así lo explica Santo Tomás. ¿Cuál es el problema para Dios, si todo es posible para Él, que la Virgen María haya quedado virgen antes, durante y después? Y esa es nuestra creencia católica, porque es una revelación de Dios, es un dogma de fe, por la cual yo lo creo firmemente, porque Dios lo ha revelado. Y también hay otros 3 dogmas más, que es inmaculada, como lo explicó mi esposa, desde su nacimiento. Es virgen antes, durante y después del parto. Es madre de Dios y asunta al cielo. Ella ya no tuvo ningún pecado. Entonces su cuerpo pasó directamente al cielo, ¿verdad? Porque no hubo corrupción, no hubo nada. Madre de Dios, nos atacan. ¿Cómo es posible que Madre de Dios? Es Madre de Jesús, nos dicen los hermanos separados. Y yo les respondo, miren, en México tenemos a nuestro presidente todavía, Enrique Peña Nieto. Si yo les digo, Peña Nieto, la mamá de Peña Nieto es mamá de Peña Nieto, pero no es mamá del presidente. ¿Verdad que es la misma persona? Jesús, decimos, Jesucristo es Dios y es hombre. Por lo tanto, ella es madre de Jesús, madre de Dios. Clarito lo dice, Jesucristo, Dios divino y Dios hombre. Entonces, así es como nosotros los católicos defendemos nuestra religión, guiados en la palabra, no en las interpretaciones erróneas. Y hay muchas interpretaciones, hermanitos, como me han dicho, hay ustedes con su Virgen María y su rosario, bla, 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 bla. Digo, mira, hermanito, ven, te invito a que hagamos una oración bíblica. Y empecé, Dios te salve María. ¿En dónde está eso? ¿Quién te lo dijo? El ángel. Llena de gracia, se lo dice el ángel. Va y visita a su prima. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahí está, el rosario, la Biblia. Es una oración bíblica. Entonces no es canto todo bla, bla, bla. Y miren también qué tristeza me da. Yo amo a mis hermanos separados, pero qué tristeza me da cuando yo veo que en sus ceremonias cantan, alaban, que pase el rey, que lo aplauden y gritan, mi Dios es mi Salvador, mi todo, que pase el rey. Pero hay una frase que dice, pero su mamá no entra. Yo nunca he visto ni siquiera una sola imagen de la Virgen María ahí en sus templos. No la toman en cuenta, porque no la conocen. Eso es. En cambio nosotros le damos la bienvenida, que pase la mamá de Jesús, ese Jesús que nos trajo la salvación y que ella dijo, sí, yo soy partícipe también. Hermanitos, tenemos que defendernos y que no nos digan que nuestras imágenes que estamos adorando a la Virgen, eso no es cierto. Lo menciona la palabra que Jesús prohíbe
no las imágenes. Lo que prohíbe es adorar las imágenes. Dice en Deuteronomio, no tendrás imagen que represente el cielo, la tierra o un ídolo, porque ellos adoraban los ídolos, los hacían ídolos de todo. El sol era un dios para ellos. Bueno, cuando no tenían nada, hasta hacían monitos, eran su ídolo, lo adoraban. Allí es donde Dios prohíbe. Dios es celoso, le dice a Moisés, dile al pueblo que yo soy celoso, que no tendrán ninguna imagen, que no adorarán a nadie. Pero fíjense, la palabra dice adorar. Nosotros no adoramos las imágenes. Nosotros, oiga, ¿cómo voy a creer yo que estoy yo adorando un pedazo de papel? No. ¿Y cómo lo comprobamos? Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, recuerdan, que empezaron a ser mordidos por serpientes, inmediatamente Dios le dice a Moisés, mira, quiero que pongas arriba de una vara la imagen, una serpiente de bronce, y todo el que la vea va a quedar salvo. Dios no le dijo, quiero que pongas esa serpiente de bronce para que la adoren. No, nomás es una representación de salvación. Actualmente, fíjense ahora los médicos, lo que traen el broche, hay una viborita. Quiere decir sanación, quiere decir que va a haber una salvación. Entonces allí se comprueba que Dios no está prohibiendo una imagen. Cuando le dice a Moisés, quiero que en el arca de la alianza, una caja donde está la vara de Aarón, las tablas de la ley, mandó poner un ángel de un lado y otro ángel de otro lado, pero no le dijo, ponlos para que los adoren. No, él los puso allí, una representación de lo divino. Entonces Dios no está prohibiendo las imágenes. Dios prohíbe adorar ídolos. Por eso nosotros los católicos entramos a la iglesia, tenemos muchas imágenes porque están representando la bondad de Dios a través de diferentes personas. Y la primerita persona llena de gracia, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Paso a una escritura importantísima. ¿Por qué nosotros los católicos acudimos a la Virgen María? Porque me dicen, oye hermano, me dicen, pero si la escritura dice que solamente el camino es Jesús, es lo que nosotros decimos los católicos. El único camino para llegar a Dios Padre es Jesús. Pero la Virgen María es la que nos lleva por ese camino para llegar a Jesús. Y luego de ahí vamos a llegar a nuestro Dios Padre. La única puerta para entrar al cielo es Jesús. Sí, Señor. Pero ¿quién nos abre esa puerta en nuestro caminar? La Virgen María. Y por designio de Dios, no porque nosotros la escogimos. Miren, en la Escritura, bodas de Caná, Juan 2, del 1 al 12, nos dice que Jesús fue invitado a una boda, ¿verdad? Jesús, sus discípulos y la Virgen María. Esas bodas judías que duraban 3 semanas, 4 semanas, a donde se consumía vino, era lo más importante. El vino, en el concepto judío, quiere decir que hay prosperidad, que hay salud, que hay bienestar. Y faltar vino en una boda era una ofensa para los invitados. Pues ahí la Virgen María se da cuenta que no hay vino. Se terminó el vino para los novios. Una fatalidad. Y corre y va con Jesús, le dice, hijo, no tienen vino. ¿Y qué le dice Jesús? Tú y yo, ¿qué tenemos que ver? Hazte cuenta que me invitan a mí a una boda y veo que se acaba el vino, pues allá ellos que vayan y compren. Y Jesús le dice a su mamá, ¿qué quieres? Nosotros somos invitados, tú y yo no tenemos nada que ver. Y luego la segunda frase, la más profunda y más fuerte que dice, además dice, no ha llegado mi hora. Fíjense, ¿qué quiere decir? Que en el plan divino, en el esquema divino, todavía Jesús no iba a hacer milagros, no iba a curar enfermos, no iba a predicar, no iba a sacar demonios. Y se lo dice a su madre, no ha llegado mi hora. ¿Y qué hizo aquí la Santísima Virgen? La unión tan íntima de padre, de mamá y hijo, Jesús y María, ella capta lo que Dios, su Hijo, le está concediendo. Entonces la Virgen María
simplemente le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Miren, en ese momento Jesús le pudo haber dicho, mami, mujer, ya te dije, no ha llegado mi hora. Y sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Le siguió la corriente, empezó a actuar. Entonces dice, llénenme esos recipientes de agua. En total esos 6, 7 recipientes nos dan un promedio de 600 litros del mejor vino del mundo, que Jesús le sigue la corriente, va, bendice el agua, lo convierte en vino y va y toma y le dice, a ver, llévenlo a probar al encargado de la fiesta. Le siguió. No le dijo, párale, no ha llegado mi hora. Le concedió el milagro porque ella lo pidió. Y esa enseñanza, hermano, está para todos nosotros de la iglesia. Por eso es que acudimos a ella. Ella recibe ese don de la omnipotente mediadora. Omnipotente quiere decir que todo lo consigue de Jesús. Entonces no se asusten, hermanos, yo digo, la Virgen María no hace milagros, San Judas no hace milagros, los milagros los hace Jesús. Todo viene de Jesús y esa es nuestra fe católica, que todos los santos son amigos de Jesús, la Virgen María es madre de Jesús. Jesús les concede que se interceda para nosotros, porque tenemos mucha debilidad. Entonces Dios nos pone su Madre Santísima para que lleguemos más fácil a Él. Este es el papel de la Virgen María, llevarnos a Jesús. Y si acudimos a ella, ¿puedo yo acudir a María, pedirle un milagro? Sí, porque yo sé que Jesús no le va a negar nada a su Madre Santísima. Y es por eso que acudimos a nuestra Madre Santísima. Y viene la siguiente escritura, hermanos, la siguiente de Juan 19, cuando Jesús está en la cruz. Ahí también se menciona a la Virgen María. Jesús ve a su madre que está y le dice, aquí está tu hijo, señalando al discípulo amado, y al discípulo dice, aquí está tu madre. Miren, esta enseñanza de veras es tan profunda, incomprensible. Jesús es humano, fue humano, con todos los sentimientos. Y díganme, ¿quién no quiere a su madre? Jesús, desde niño, amó a la Virgen María. Desde antes de que naciera Jesús, Dios le dio todas las gracias a la Virgen, toda la llena de gracia. No le faltó una sola gracia, fue la llena de gracia, la más hermosa criatura, que no tuvo ningún pecado, ninguna mancha. Ahí estuvo. Ahí, en esa situación, así llega Jesús a través de ella. Entonces, Jesús ya dio su sangre, ya sufrió, lo azotaron, pero todavía tenía un tesoro más, su Madre Santísima, que la quería profundamente, un amor de hijo a madre. Entonces, ahí la entrega. Pero fíjense lo que dice la palabra, no la entrega como un encargo. Ahí te encargo a mi madre. No, la entrega como un regalo, un testamento. Antes de morir él, todavía como testamento, aquí está este tesoro que me falta darte. Te doy la salvación, pero aparte te doy a mi Madre Santísima para que llegues a mí y que logres esa salvación. Amén, hermanos. Esta escritura nos trae tantas enseñanzas tan profundas de el por qué nosotros decimos sí, tenemos una Madre Santísima. ¿Y qué dice luego la escritura? Se la llevaron a su casa, en plural. En hebreo dice en plural, se la llevaron a su casa. ¿Qué quiere decir? Que estuvo presente con los apóstoles en las reuniones que tenían, vivía con ellos. Y fue cuando recibieron la orden que van a recibir el Espíritu Santo. Ahí estaba la Virgen María. Por lo tanto, María ya está ahí presente, pero con un título de madre. Entonces Jesús escoge a sus 12 apóstoles y ahí surge la iglesia. Llega el Espíritu Santo, surge la iglesia, pero surge con una persona con el título de madre. Entonces
Por eso decimos, es la madre de la iglesia. Yo, tú, somos iglesia, por lo tanto, tenemos una madre. Y está en las escrituras, no es un invento mío ni un invento católico. Claramente nos lo está explicando la palabra, que tenemos una Madre Santísima, tenemos una intercesora maravillosa. Y luego recuerdan, yo menciono aquí también la aparición de la Virgen María. Cuando la Virgen María se aparece en el Tepeyac, pidió 3 cosas. Primero, una casita sagrada. Eso está en náhuatl, esta traducción. Muchos creyeron al principio, la Virgen María está pidiendo un templo para ella. No, lo clarito el mensaje es este: quiero una casita sagrada, a dónde manifestarlo, a dónde adorarlo y a dónde entregarlo. Miren, cuando la Virgen María se presenta en el Tepeyac, viene con un listón negro. Quiere decir que viene embarazada, que trae a Jesús en su vientre. Viene como un tabernáculo y se presenta a México, en donde México estaba en la situación más horrible que se puede uno imaginar, porque todo ese antepasado que tenían de adoración a sus dioses, que los amaban, que daban su vida por ellos, que daban su sangre, que hacían sacrificios humanos, hasta los niños los entregaban con ese honor de sacrifícalo al dios Huitzilopochtli. Todo eso se perdió con la conquista. Los dioses quedaron derrotados, hechos pedazos por el suelo, se quedaron sin religión, sin esperanza, todo una decepción terrible. Todo el mundo borracho, lo que antes era pena de muerte al guerrero que se emborrachara, hoy día todo el mundo borracho, el pulque gratis por donde quiera. En esa situación terrible, que había pestes, que hubo esclavitud, es cuando Dios en su bondad nuevamente manda a su Madre Santísima, se presenta diciéndole al pueblo, a nosotros, dónde ponerlo, dónde manifestarlo, dónde adorarlo. Y está escogiendo nuestro corazón para dejarnos a Jesús en nuestro corazón. Ese es el gran mensaje. Pero aquí la misma Virgen María toma el título que el pie de la cruz le dio Jesús. Cuando Juan Diego venía apresurado porque su tío estaba muriendo, le sacó la vuelta a la Virgen porque no quería perder tiempo. La Virgen le dice, no te preocupes. Juan Diego le narra, mi tío se está muriendo, ¿qué hago? Voy por un sacerdote. Y la Virgen María le contesta, no te preocupes, que nada pasará, que nada punce tu corazón. Dice, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Ahí está, ella toma el título de la cruz y lo está diciendo, aquí estoy yo, soy tu madre, ¿qué te preocupa? ¿Qué no estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Qué quiere decir eso? Aquí, donde está Jesús, aquí donde yo traigo a Jesús, ¿qué te preocupa? Estás conmigo, estás con Jesús. Ese gran mensaje maravilloso de la Virgen de Guadalupe es para todos nosotros los latinos, hermanos. Por eso es que la queremos tanto, y donde quiera, en cada hogar latino, encontramos que la Virgen María está en los hogares. Y por eso venimos con esa encomienda de traer esa devoción de la Virgen, sobre todo la Virgen de Guadalupe. Y miren, hermanitos, hermanitas, aquí es donde yo también quiero compartir con ustedes que por medio de mi trabajo, la Virgen María me jaló más a Jesús. Aquí tomó el papel conmigo, yo un necesitado, yo un común y corriente, un pecador estándar, ¿verdad? Un pintor por 66 años pintando, donde pues ustedes saben lo que se presenta en la vida. Mis camaradas, compañeros, miren, los pobrecitos, para poder pintar bien, tienen que, ¿verdad? Como decimos, entrarle duro a la María Juana, ¿verdad? O, como decimos en México, la palabra dicen al alcohol, para inspirarse. Pues resulta, hermanos, que a lo que voy a platicar yo no quería decirlo, porque dicen, me van a creer loco. Pues sucede que un día aquí, estando en Houston, donde anteriormente habíamos vivido algún tiempo, me presentan con el sacerdote, me dice, miren, aquí tengo el señor Jaramillo, un antiguo feligrés,
un gran pintor, así le dijeron. Y el padre me llama, un padre italiano, me dice, venga señor Jaramillo, la Virgen me lo trajo. Pues yo no entendí, ¿cómo que la Virgen me trajo? Me lleva a su oficina, me sienta y me dice, mire maestro, lo que pasa es que yo soy de los escarabianos, los que nos dedicamos a recibir al migrante, y pues vemos que nomás vienen aquí a echarse a perder y a la perdición, para la droga, pero yo sé que la Virgen de Guadalupe convierte corazones. Quiero que me pinte una Virgen de Guadalupe. Sí, padre, ¿cómo no? ¿Cuánto me va a costar? Usted me paga el material nada más, porque anteriormente yo había dejado alguna pintura por ahí que no le hicieron caso. Pues dicho y hecho, me regreso yo a México y voy viendo dentro del estudio. No cabía. Quería la imagen de 4 metros. Pues no cupo, me puse afuera en el jardín, hice mi bastidor, una torrecilla. Mira, antes de empezar a pintar, le digo a mi esposa, oye, mija, vamos a la villa, ¿no? Quiero inspirarme. No, pues, más tardé yo en decirse lo que ella estaba diciendo, vámonos. Pues en 5 horas ya estábamos allí, al pie del Tepeyac, allí donde están las bandas, ¿verdad? Miren, ahí es donde empezó algo maravilloso que yo creo que cada vez que lo recuerdo, mami, mire, se me pone la piel así, todo lo que sucedió allí, yo sin merecer nada. Yo vi algo tan maravilloso allí que allí empezó todo, hermanitos. Yo empecé a ver allí un rostro tan hermoso, una Virgen tan celestial, que yo entonces ya tenía 60 años de experiencia de pintar. Yo me sentí inválido, ya. Imposible, ¿cómo voy a poder pintar esa belleza en un lienzo terrenal? Y yo recuerdo que le hice esta oración, Virgencita, dame permiso de pintarte y que salga como tú quieres que te vean. Miren, ahí está el resultado. Aquí tenemos esta imagen, que cuando la vio el señor obispo, me llama y me dice, maestro, publíquela, que llegue a los hogares. Ahí empezó mi misión. Y cuando Juan Pablo II la recibe en sus brazos, la abraza, se enternece y la manda a poner en su cuarto. Y luego me llega una carta de Roma, del cardenal, que me dice, su santidad me ordena que le mande dar las gracias de este bello regalo, le manda la bendición para usted y para su familia, y le recomienda que extienda los valores del Evangelio por medio del arte. Hermanos, ahí empezó esa misión. Pero cuando yo estaba pintando esa imagen, hermanos, allá en el jardín, porque no cupo en el estudio, ahí empezó unas cosas extraordinarias. Lo primero fue la villa. Llego yo y empiezo a pintar. Mis manos, miren, yo tengo artritis deformativa. Allí lo sentí ligeritas.